El Heathcraft es sin duda alguna la mascota alienígena de la saga, y una de las criaturas más recurrentes de ver junto a los Vortigaunts y Barnacles, ya que nunca ha faltado la cita, apareciendo en todos los Half-Life oficiales hasta la fecha. En este vídeo vamos a hablar de todos los tipos de Heathcrafts que han salido en la franquicia, incluyendo a Gonarch o las nuevas variantes vistas en Half-Life Alyx, que son el Reviver y el Heathcraft blindado. A lo largo del análisis me he tomado la libertad de mencionar algunas cosas menores del remake Black Mesa, especialmente para las comparaciones o alguna curiosidad. Recordemos que es una recreación hecha por los fans y como tal no es canon. Pero es un juego tan trabajado y con tanto esfuerzo que en ciertos aspectos me es imposible ignorar las novedades que añadieron, y sé que a la gente por los comentarios que me han dejado en otros vídeos les interesa que hable del tema. Yo más bien tengo ganas de que se realice el análisis, ¿y usted? Para empezar, Barney Calhoun los llama saltacabezas, y la Alianza se refiere a ellos como parásitos. Son uno de los senianos más comunes de ver invadiendo las instalaciones de Black Mesa y posteriormente el planeta Tierra. Debido a que tras la guerra de las 7 horas siguen estando muy presentes, se da por hecho que son una plaga muy difícil de controlar, llegando prácticamente al mismo nivel que las hormigas león. Tienen el tamaño de una sandía o una calabaza y corren arrastrándose sobre sus 4 patas, aunque en raras ocasiones se les puede ver andando lentamente sin rumbo como en Half-Life Source, donde su inteligencia artificial difiere un poco de la original. Tienen la capacidad de impulsarse y saltar hasta 3 metros en cualquier dirección. Su parte inferior está cubierta casi por completo por una gran boca y unos dientes pequeños a ambos lados donde encaja el cráneo de su víctima, para comenzar así un proceso de zombificación, que puede durar de minutos a horas. Nacen de Gonarch, que es considerada la evolución final de un Heathcraft cuando no encuentra un anfitrión, aunque se desconoce qué requisitos debe cumplir para llegar a esta etapa. Al igual que las hormigas león, pueden esconderse excavando bajo tierra como se ve en el primer Half-Life y en su secuela, para esperar pacientemente a una víctima a la que zombificar. Según nos comenta Isaac Kleiner, son completamente inofensivos una vez que se les quita sus pinzas, y hasta se pueden medianamente domesticar, como es el caso de Lamar, aunque nunca nos explica en qué momento llegó a capturarla. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? Tanto en Half-Life como en sus expansiones Opposing Force y Decay podemos ver varios Heathcrafts siendo estudiados en los laboratorios, a menudo enjaulados con otras especies de Xen, como los Snarks o los Handais. En Decay vemos a uno sometido a una cirugía, con fines desconocidos, seguramente para que el personal pudiera aprender más de ellos. Por lo que hemos visto en Half-Life 2, los Heathcrafts y los Fast Heathcrafts son comestibles. Los Vortigaunts los cocinan a menudo, aunque varios rebeldes nos afirman que no saben a cangrejo precisamente. En Half-Life Alyx podemos ver que Gary ha sobrevivido en la zona de cuarentena, alimentándose de ellos. Incluso nos ofrecerá uno antes de proseguir en nuestra aventura de salvar a Ellie Vance, claramente con una opinión de Alyx más que negativa sobre comérselo. Los Bullskith y los Barnacles, que son dos de sus depredadores principales, también los cazan y los comen. Su modelo normal y de alta definición en el primer Half-Life posee 3 diminutos ojos a cada lado de su parte frontal. Este detalle se eliminó con la llegada de Half-Life 2, por lo que podemos afirmar que esta siempre fue su apariencia real, reforzándose con el nuevo modelo de Half-Life Alyx, que es bastante similar. Acostumbran a esconderse en sitios estrechos y oscuros, especialmente en conductos de ventilación. La Alianza los usa como armas biológicas, transportándolos en cohetes disparados desde alguna clase de mortero, para atacar bases o pueblos de la Resistencia, que se oponen al Imperio, tal y como se ve en Santa Olga durante Half-Life Lost Coast o en Ravenholm. Parecen resistir sin problemas en zonas contaminadas o con radiación durante horas, incluso tras zombificar a un ser humano o soldado Combine. Por el contrario, no saben nadar y morirán a los pocos segundos ahogados. Su papel y su forma de actuar puede recordarnos vagamente a los atrapacaras de la franquicia Alien, ya que los dos saltan a las cabezas de sus víctimas para parasitarlas y su tamaño es similar. Pueden convertir a su huésped en un zombie si es humano, en un ali zombie si es un soldado o en un gonome, aunque el tiempo que necesita un zombie para mutar en esta fase se desconoce. Quizás la cascada de resonancia de Black Mesa reunía unas condiciones exclusivas que no se encontraban en zonas como en Ravenholm. Por último, cabe la pena mostrar las betas de sus modelos en ambos Half-Life. Por alguna razón se le llegó a dibujar un... ¿Qué demonios es eso? Sí, exacto. Valve le dibujó un ano al Heathcraft de la beta del primer Half-Life, que posteriormente se eliminó. Parece que querían ir completamente realistas con algunos detalles. El bebé Heathcraft es, como su nombre indica, un recién nacido del saco materno de Gonarch, que solo vemos en el primer Half-Life.
Pese a su minúsculo tamaño, son muy rápidos y agresivos, defendiendo a su madre a toda costa. Gonarch a veces hará sonidos como de tristeza al matarlos, siendo totalmente consciente de que estamos asesinando a sus niños durante la pelea, dejando claro que tiene un instinto materno por ellos. En el remake Black Mesa se les confeccionó un modelo único, con texturas más detalladas y menos brillantes, pero con un papel igual al original Half-Life. Gonarch es la fase final de un Heathcraft, actuando como el penúltimo jefe del primer Half-Life. Solo veremos uno en Xen, y no se sabe si existen más, o qué condiciones debe reunir un Heathcraft para llegar a esta etapa. Tiene la apariencia de un caparazón de una tortuga, de color marrón oscuro, sostenido por 4 patas similares a las de los artrópodos, con un gran saco gelatinoso que cuelga en su vientre. Este saco, de hecho, es su punto débil, ya que el resto de sus partes tienen una piel muy dura que la hacen invulnerable a cualquier tipo de daño. No solo da luz a los bebés Heathcrafts durante el combate, también sabe tirar algún tipo de compuesto químico blanco desde la parte superior de su caparazón, como si fuese un mortero. Sus patas delanteras también las usa como armas formidables en combate cuerpo a cuerpo. Sus fuertes gemidos pueden recordarnos al de los elefantes, y una vez que Freeman lo derrote, explotará violentamente, liberando una gran cantidad de bebés en el proceso. Gabe Newell, fundador de Valve, comentó que el concepto de Gonarch surgió de una reunión de empleados, donde arrojaban un montón de ideas al aire. Uno de ellos planteó la siguiente cuestión: ¿por qué no le ponemos un testículo gigante a una araña blindada de 20 pies de altura? Estará bromeando. Ya desde el principio, el boceto de Gonarch era bastante sólido, y fue uno de los alienígenas que pasó casi sin cambios desde la beta hasta el producto actual. Pese a que fue una de las criaturas más cuestionadas debido a la posible polémica sexual que traería junto a otras descartadas como Mr. Friendly, Newell defendió el concepto a capa y espada, influyendo mucho en su inclusión en el juego. De hecho, su nombre es un acrónimo de las palabras gónada y monarca, aunque Valve cómicamente apoda a Gonarch como Big Moma. Esto se puede ver reflejado en el nombre de su modelo en los archivos y en el código de Half-Life, ya que es el comando para invocarla con la consola. En la beta de Half-Life 2, la Alianza estaría ordeñando Heathcrafts a través de un dispositivo que sujetaría un saco de Gonarch amputado por donde nacerían e invadirían las minas de Ravenholm, y posteriormente el pueblo entero. Esta máquina se eliminó junto a cualquier referencia a Gonarch. Pero no fue hasta Half-Life Alyx donde Gonarch recibiría un pequeño guiño oficial. Un dibujo suyo se puede ver en el mural Vortigaunt hecho por Gary, antes de entrar en su escondite, junto con otros senianos pintados en la pared. En el remake Black Mesa, toda su batalla fue extendida, dividiéndose en varias secciones donde jugaríamos al gato y al ratón, tirándonos ácido desde la otra punta de los barrancos, o escondiéndonos temporalmente en algunas cuevas pequeñas. Sin duda, esta versión es mucho más agresiva, obligándonos a usar el módulo de salto largo más a menudo. Hay varios logros relacionados con ella, como el de dar el último golpe para matarla con la palanca. Diría que el más interesante de conseguir es el de gasearla en la parte final de su combate, si hemos traído un tanque de gas desde el capítulo anterior. Al hacerlo, la mataremos en el acto, o por el contrario, podemos dejarla viva y saltarnos esta última lucha. El Fast Heathcraft es una variante rápida que aparece en Half-Life 2 y sus episodios. Se desconoce si son nativos de Xen, una mutación natural o una manipulación genética de un Heathcraft normal por parte del Imperio Combine para usarlos como armas biológicas. Esto siempre ha creado debates interesantes entre los fans para deducir sus orígenes, aunque Valve aún no lo ha aclarado oficialmente. Su apariencia física es más delgada y con una ausencia de piezas bucales visibles. Comparten muchos sonidos idénticos al Heathcraft normal. Sus patas les sirven para agarrarse a las superficies y techos, para caer sobre sus presas, tal y como se puede ver en los túneles subterráneos del episodio 1. Su diminuto tamaño y velocidad los vuelve impredecibles y difícil de disparar. Cuando encuentran un huésped al que parasitar, se convertirán en fast zombies tras un tiempo indeterminado. Aunque mucha gente cree que nos los encontramos por primera vez en Ravenholm, esto no es así, ya que se puede ver uno tras coger la lancha motora y volver con Arlene tras avanzar un poco. Al regresar, veremos que ella ha sido asesinada por el único Fast Heathcraft de la zona, un evento que no muchos fans conocen. Se sabe que el Fast Heathcraft se desarrolló antes que su variante original en la beta de Half-Life 2, con la intención de ser reemplazado como su sucesor. También se tenía planeado que los pudiésemos recoger y usar como armas, similar a los Snarks. Iban a regresar en Half-Life Alyx, con un tono negro y con las puntas de sus patas rojas que brillarían en la oscuridad.
Valve lo retiró del juego porque enfrentarlos en la realidad virtual sería muy difícil para los jugadores debido a su velocidad. Se le hizo un modelo y varias animaciones que permanecen en los archivos del juego. Su inteligencia artificial de hecho está incompleta y funciona parcialmente. Algo interesante para acabar es que los Fast Headcrafts aparecen en el remake Black Mesa, aunque nunca los peleamos directamente. Se pueden ver varios escalando unas lianas inaccesibles durante el capítulo de Gonarch, cerca de la parte final de su pelea. También están perfectamente programados junto a los Poison Headcrafts en el código del juego, pudiéndolos invocar con la consola y actuarán exactamente como en Half-Life 2. Y ya que mencionamos a esta variante, hablemos de ellos. El Poison Headcraft es, como su nombre indica, una subclase venenosa. Su origen es desconocido y no se sabe si son nativos de Xen o una alteración genética por parte de la Alianza, para usarlos como armas. Tiene unas patas más gruesas que el resto de Headcrafts, con pelos alrededor de ellas. Se caracterizan por su color negro. De hecho, se le puede invocar de dos maneras a través de los comandos de la consola, refiriéndose a su color como una alternativa a su nombre oficial. Sus marcas dorsales son similares a la araña de jardín europea, un arácnido encontrado en Europa y en América del Norte, cuya picadura es venenosa, pero no presenta un peligro para el ser humano. Es posible que Valve se inspirara en ella. El Poison Headcraft tiene 4 colmillos en forma de gancho, seguramente para inyectar su neurotoxina que deja al borde de la muerte a sus víctimas al morderlas. En el caso de Gordon, lo dejará con un punto de salud que irá regenerando poco a poco, dejándonos con el 90% de la vida que teníamos anteriormente, gracias al antídoto que nos suministrará el traje HV automáticamente. Por otra parte, son los más lentos al desplazarse, y su grito característico antes de saltar pone siempre a los jugadores en alerta máxima, al igual que su sonido al vernos, que puede recordarnos a las serpientes de cascabel. Demuestran un cierto grado de inteligencia y hasta de cobardía. Si ven que tienen las de perder al dispararlos, tratarán de huir y esconderse de Gordon hasta que los perdamos de vista. Los Barnacles se los comerán ignorando que su veneno es mortal y muriendo tras ingerirlos. Otra característica de estos Headcrafts es que son los únicos que por sí solos son incapaces de matarnos, da igual las veces que nos muerdan, por lo que son una prioridad cuando nos atacan distintos enemigos a la vez. Los vemos por primera vez en Ravenholm y convierten al humano que parasitan en un Poison Zombie, uno de los tipos de zombies más resistentes de la saga junto al Gnome. Se les ve casi siempre llevando 3 Poison Headcrafts en la espalda. En Half-Life Alyx los encontramos en la zona de cuarentena, acechando en la oscuridad por los subterráneos y edificios abandonados. Cabe destacar que en esta entrega se nos revela que también saben escalar las paredes al igual que el Fast Headcraft. Su veneno, afortunadamente para Alyx, no la dejará al borde de la muerte, como ocurría en Half-Life 2, ya que la mordedura solo la quitará algo de vida y la dejará temporalmente ciega por su saliva. Los Barnacles se los pueden comer sin problemas, y no morirán al ingerir uno, lo que sugiere que su veneno aún no se había desarrollado lo suficiente como para ser letal, ya que Half-Life 2 ocurre 5 años después de los eventos de este juego. El Headcraft blindado es una variante exclusiva de Half-Life Alyx y bastante comunes a lo largo del juego. No está claro su origen, pero todo parece apuntar a que se trata de un Headcraft normal que ha sido infectado por alguna clase de hongo seniano, haciéndole crecer un caparazón con púas rojas a prueba de balas y provocándole una anomalía cardíaca, ya que su corazón, ahora enfermo, ha sido desplazado del estómago a su boca, agrandándose en el proceso. Cualquier disparo a este punto débil lo hará explotar violentamente. Estos caparazones parecen formarse entre la biomasa seniana, que ha infestado especialmente áreas subterráneas. Incluso en algunos casos los veremos escondidos dentro de ellos, esperando a que Alyx se acerque para sorprenderla. Se comporta en gran medida idéntico al Headcraft normal. Su piel se ha tornado de un color un poco más marrón, y su caparazón obliga al jugador a cambiar de táctica para matarlo, disparando a su corazón cuando levante la parte delantera de su cuerpo antes de que salte. Cuando este tipo de Headcraft parasita a un ser humano, se convierte en un zombie blindado, que se comporta idéntico al zombie normal, salvo que es inmune a los disparos a la cabeza, por lo que usar la escopeta quemarropa es una buena opción para eliminarlo. En los archivos de Half-Life Alyx podemos encontrar una variante del Headcraft blindado sin usar, donde le crecerían cristales rosados en vez de llevar un caparazón. El Reviver es sin duda alguna el tipo de Headcraft más misterioso e infrecuente de ver en la saga. Solo nos enfrentamos a 4 en todo el juego, teniendo el papel de mini jefes y solo aparecen en Half-Life Alyx.
Sus orígenes son un completo misterio y no hay una explicación de por qué no los encontramos 5 años más tarde en Half-Life 2. Quizás solo viven en la zona de cuarentena, o la Alianza los erradicó por completo para cuando Gordon llega a Ciudad 17, aunque esto es una teoría personal. Solo se encuentran en el capítulo La Estrella del Norte, dentro de un hotel abandonado con muchísimos pisos habitados por fauna y flora seniana. A diferencia de sus primos, que tienen una apariencia de cangrejo, el Reviver se asemeja más a un escorpión, con el cuerpo azul aplanado. Es capaz de resistir mucho daño antes de morir, teniendo incluso más del triple de salud que un Poison Headcraft. Son bastante territoriales, incluso con los de su propia especie, ya que podremos ver a dos gruñéndose el uno al otro, momentos antes de que Alyx aparezca, para que ambos pongan sus diferencias aparte para acabar con ella. Lo que hace a esta criatura tan única es su capacidad de producir descargas eléctricas, allá por donde pasa, incluso provocando interferencias en las comunicaciones por radio entre Alyx y Russell. Es muy rápido y escurridizo, llegando a superar al Fast Headcraft. Tiene la capacidad de escupir una bola eléctrica a distancia que causa daños menores a Alyx. Cuando se ve acorralado, expulsará una nube de humo para retirarse y volver a atacar poco después. Una vez que lo matemos, su cuerpo se desintegrará y podremos recoger su corazón, que funcionará de manera similar a las baterías de la Alianza, para poder conectar la corriente en ciertos dispositivos y abrir puertas o hasta encender ascensores que estaban previamente sin energía. Al ser mini jefes, nos vemos obligados a matarlos en todas sus peleas, para conseguir su corazón y progresar en el juego. Valve tomó esta decisión porque los testeadores querían acariciar a los Revivers y hasta les daba pena darles el golpe final, ya que cuando tienen poca vida empezarán a gemir de dolor como un cachorro y a huir de nosotros cojeando casi sin fuerzas. Otra cosa importante a destacar de ellos es que no pueden parasitar a un ser humano que esté vivo. Necesitan apoderarse de un cadáver que haya sido previamente zombificado por un Headcraft normal, entrando por su pecho abierto para resucitarlo a través de descargas eléctricas, recibiendo así el nombre de zombie revivido. Pese a su nombre oficial, el código del juego se refiere al Reviver como Headcraft Runner, y Alyx los llama perros eléctricos, principalmente por su apariencia canina. También comparten varias animaciones con el Fast Headcraft sin usar en el código, implicando que en sus primeras fases de desarrollo usaba este modelo temporalmente. Pues esas han sido todas las clases de Headcraft que nos encontramos a lo largo de los juegos oficiales de Half-Life. No hay duda de que estas pequeñas criaturas van a seguir acompañándonos y haciéndonos la vida un poco más complicada, al igual que las hormigas león. Mientras que siempre soy partidario de conocer otras subespecies, desearía que Valve diseñara nuevos alienígenas que no tuvieran nada que ver con los Headcrafts para posibles entregas, o ya que estamos, que traigan de regreso al Handai y al Buzzkid, algo que piden todos los fans. Si preguntáis por mi opinión personal, os sorprendería si os digo que el Reviver es mi Headcraft favorito. Su concepto es muy original, y lo de usar los cadáveres para reanimarlos con electricidad me parece una locura de Valve que me mola muchísimo. Lástima que salgan tan pocos en el juego. Pues como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.